Hola, buenos días. Soy Marisol Rondinel, llevadora de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva. Y en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es del 1 al 8 de agosto, pues queremos unirnos a la celebración y hoy día lo que voy a hacer es responder a vuestras preguntas, hablar sobre la lactancia materna, sobre el inicio, sobre los beneficios y algunos mitos, los mitos más frecuentes. Así que bienvenidas al directo. Estaré más o menos 45 minutos y luego unos 15 minutos más o menos de responder a las preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Pues muy bien. ¿Por qué tenemos que o por qué se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Pues básicamente para promocionar, apoyar y promover la lactancia desde todos los ámbitos, no solo desde la madre, sino desde las personas que la acompañan, los profesionales de salud, los grupos de lactancia, los grupos de apoyo, etcétera. Por eso en esta semana lo que intentamos es visibilizar la lactancia materna, hablar sobre los beneficios, qué beneficios es para la madre, el bebé, la sociedad en general, el amamantar. Bien, para empezar, por ejemplo, me gustaría que sepáis que la lactancia materna en realidad no empieza desde el momento que el bebé nace. En realidad, la lactancia materna y prepararnos para la lactancia ha de empezar desde el embarazo. Por eso es súper importante que nosotras, vosotras mamás embarazadas, busquéis mucha información desde el embarazo, conocer qué es la lactancia, cómo va a ser, qué dificultades podemos tener, qué no hacer y qué hacer en el inicio, porque muchas veces es el qué hacemos para que dificulte la lactancia. ¿Bien? Por eso, ahora voy a explicaros un poquito de cómo nuestro cuerpo, el bebé y nuestros pechos se preparan para la lactancia. ¿De acuerdo? Pues mirad, por ejemplo, durante el embarazo habéis notado que los pechos han cambiado, ¿verdad? Durante el embarazo o antes del embarazo los pechos pueden tener un tamaño y una forma. La areola es la parte más oscura de la piel del pecho. Durante el embarazo la areola se oscurece. El pecho puede aumentar de tamaño, no así como lo tengo aquí, tan exagerado, pero puede aumentar por lo menos una talla, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha pasado con el pecho? Pues que por las hormonas, la progesterona, los estrógenos y otras más, lo que hacen es que las glándulas mamarias, que son como unos pequeños racimos de uvas detrás de la piel, dentro del pecho, por estas hormonas, durante el embarazo, lo que hacen es crecer y aumentar de tamaño, de tal forma que eh, están sobre la semana 16 de embarazo, estas glándulas ya pueden producir calostro. De tal forma que si el bebé, por ejemplo, nace antes de tiempo, la mamá podría producir calostro. O sea, no es que tiene que llegar a la semana 40, sino que desde la semana 16 ya producimos calostro. ¿Esto qué significa? Que si esto es innato, es fisiológico y es hormonal, si por el hecho de estar embarazadas ya el cuerpo se prepara, los pechos se preparan para la lactancia, quiere decir que la gran mayoría de mujeres podríamos amamantar. Se dice que solo un 5% de mujeres no pueden amamantar por causas físicas. Por ejemplo, causas físicas podrían ser alguna mujer que ha tenido, por ejemplo, una reducción de mamas. Cuando hay una reducción de mamas, lo que hacen habitualmente es quitar un trozo de glándulas, fibras, tejido adiposo, y es posible que nos quedamos con muy poquita cantidad. Y esa podría ser un motivo para no tener una lactancia materna exclusiva. Otro motivo podría ser mujeres que tengan tiroides y con un hipertiroidismo no controlado. Las mujeres que tienen diabetes, por ejemplo, las mujeres que tienen diabetes gestacional, hay estudios que dicen que puede haber un retraso en la subida de leche. Entonces, solo en estas circunstancias, o mujeres, por ejemplo, con mamas pendulares, que quiere decir con pechos no así ni así, sino muy estrechos, más o menos sería algo así, muy estrechos, muy separados uno del otro, muy estrechos y con la areola bastante grande. Este tipo de pechos se llaman mamas pendulares y solo tienen glándulas mamarias en muy poquita cantidad y solo en este extremo. Entonces,
ellas, por ejemplo, podrían tener dificultades en iniciar la lactancia materna. Entonces, en realidad son muy pocos casos en los que no podríamos iniciar bien la lactancia por motivos estructurales. El resto de mujeres que piensan o que pensamos que no podemos amamantar, la gran mayoría de veces no es por el pecho, sino por el bebé que no puede coger la leche que tenemos, la gran mayoría. Entonces, esto es un mito frecuente, que nos dicen que las mujeres o la gran mayoría no hay leche, no tienen leche para amamantar. Eso es un mito. Y solo hoy un 5% de mamás que podrían no amamantar por este motivo, ¿vale? Entonces, ¿los pechos se preparan para la lactancia de todas las mujeres? Sí. Desde el momento que estamos embarazadas, los pechos se preparan. Bien. Los pechos y los bebés se preparan para la lactancia, es decir, durante el embarazo ya se están preparando para eso que es amamantar. Pues sí, los bebés lo que hacen es, dentro de la barriga, a partir de la semana 20 más o menos, y así poco a poco, van madurando dos cosas importantes. Van madurando la parte emocional, la parte de los sentidos, por ejemplo. Empieza sobre la semana 20 a saber cuál es el gusto del líquido amniótico, a cómo a saborearlo. Sabe reconocer que ese es el líquido que lo está alimentando, pero es curioso porque la areola, durante el embarazo, también salen unas glándulas que se llaman, o más bien crecen las glándulas de Montgomery que están en esta zona. Y cuando nace el bebé, estas glándulas secretan unas sustancias que tienen un olor parecido al líquido amniótico. Quiere decir que el bebé cuando nace va a poder reconocer tanto el sabor y el olor del líquido amniótico o este líquido que es parecido al líquido amniótico. Entonces el bebé va a poder saber a dónde ir a buscar el pecho, ¿vale? Otra cosa que prepara el bebé es la succión. El bebé todo el embarazo está succionándose, está chupándose los deditos. Algunas se habrá hecho alguna ecografía y ha encontrado al bebé chupando. El bebé entonces ya desde el embarazo sabe succionar, sabe chupar, sabe succionar, sabe deglutir porque traga líquido amniótico. Por eso que cuando nace va a buscar el pecho y va a saber qué hacer y sabe succionar. No le tenemos que enseñar a comer, a succionar ni a deglutir porque él ya lo ha hecho durante todo el embarazo, ¿vale? Otra cosa es que también los bebés cuando nacen, el sentido de la vista es lo que menos tienen desarrollado. Solo pueden ver a 30 centímetros de distancia, es decir, nos ven más o menos a esta altura. Lo que vemos a nuestros bebés y lo cogemos. Porque si el bebé está más separado de nosotros, o sea, más allá de 30 centímetros, su campo de visión es muy limitado. Solo ve como que no hubiera nada. Y a nosotras nos ve como una especie de blanco oscuro, un poco como no claro como vemos nosotras, sino como un poco borroso. A medida que va creciendo el bebé, sobre los 6 meses de vida, recién ve como un adulto normal y con colores definidos. Pero antes no. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé, como ve solo claros oscuros, puede ver lo oscuro del pecho. La areola se ha oscurecido por eso, para que el bebé se oriente y sepa a dónde ir. Entonces el bebé se orienta y sabe ir al pecho porque estará oscuro y además olerá bien, olerá rico. Entonces el bebé podrá hacer esto, entonces se está preparando. ¿Qué más hace el bebé? Pues el bebé tiene una serie de reflejos en el cuerpo que le van a hacer es buscar el pecho y reptar a buscar el pecho. O sea que él tiene el reflejo de búsqueda aquí en el labio superior, tiene aquí un reflejo en las manos que se llama reflejo de Babkin, que quiere decir que cualquier cosa que apoye el bebé con la mano, automáticamente levanta la cabeza. Entonces, si el bebé se apoya sobre mamá, levanta la cabeza y le va a permitir luego buscar el pecho. Entonces, el bebé se prepara para la lactancia muy temprano y muy precozmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la madre o qué tenemos que hacer para que vaya bien la lactancia? Pues sobre todo y súper importante, si empiezo a hablar como las claves más importantes para que la lactancia inicie bien y vaya bien, es que cuando el bebé nazca, sobre todo es muy importante,
poner al bebé encima, en piel con piel. Es decir, lo ponemos aquí, que es lo que aquí en la corporación, en el Hospital de Calella, ya intentamos hacer siempre, que si el bebé nace bien y todo está correctamente, sea parto normal o sea cesárea. Desde hace poco en el Hospital de Calella tenemos el protocolo de cesárea respetada, que lo que significa es que cuando los bebés nacen, aún sean cesáreas, los ponemos en el pecho enseguida, ¿vale? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque si el bebé se pone enseguida sobre el pecho, el bebé acabado de nacer está listo para, digamos que buscar el mundo, está preparado para esto, para sobrevivir, está listo para respirar, los pulmones para tragar el primer aire, llorar, pero también enseguida, como instinto y de sobrevivencia, buscar el pecho. Entonces, lo hacen esas 2 primeras horas. Si pasan estas 2 primeras horas, el bebé, por biología y por su naturaleza, a las 2 horas, 2 horas y media, va a entrar como un letargo y va a querer dormir. Está cansado del parto, del nacimiento, y a las 2 horas va a dormir. ¿Esto qué significa? Que tenemos que aprovechar esas 2 horas. O sea, que apenas nace el bebé, en esas 2 horas, hemos de poner al bebé sobre el cuerpo de mamá. Piel con piel significa sin ropa, sin nada. Ponemos un pañalito porque, claro, si no hace pipí caca y nos va a manchar toda, pero sí como mucho un pañal. Y esto lo que hará es, si el bebé toca el cuerpo de mamá, con las manos y con su cuerpo, reconoce el olor de mamá, reconoce el olor del líquido amniótico, toca a mamá, reconoce la voz y dice, esta es mamá, estoy seguro y estoy protegido. La reconoce, nos escucha nuestra respiración, nuestra voz, lo miramos, nos mira, y esto al bebé le hace sentir seguro y protegido. Está seguro y protegido, se siente que acaba de nacer a un ambiente bueno, no es un ambiente hostil. Entonces, una vez que lo ponemos, va a tardar unos minutos en él solo buscar el pecho. Es decir, si yo estoy estirada en la cama, sea de parto normal o sea de cesárea, estoy estirada, puedo estar estirada entre unos 15 a 65 grados para ayudar al bebé. Porque si estoy sentada así, el bebé, aunque tenga reflejo de búsqueda, ya no le ayuda. La gravedad hace que el bebé vaya para abajo y la cabeza no puede apoyar. Pero si yo estoy estirada y reclinada más o menos en esta posición, por la gravedad, porque el peso del bebé le cae encima nuestro, se siente apoyado y seguro, y enseguida pone en marcha todo lo que había preparado. Empieza a reptar. Si nosotras lo ponemos en medio del pecho, el bebé, al cabo de unos 15, 20 minutos más o menos, primero nos huele, se asegura que está bien, que está en un ambiente seguro, que está con mamá. Luego empieza a como despertar y ver, nos mira y empieza a oler. Y luego lo que va a hacer es inmediatamente levanta la cabeza, lo hace solo, no tenemos que ayudarle, solamente tenemos que apoyar como mucho la mano aquí. El bebé va a levantar la cabeza y va a empezar a buscar de un lado para otro, como picoteando, como buscando de un lado para otro, va a buscar el pecho. Está tensa. ¿Me voy aquí o me voy aquí? ¿Me voy a este pecho o me voy al otro? Es así de mágico y maravilloso. Entonces, en uno de esos momentos, sin que nos demos cuenta, hace plum, se va para un lado o se va para el otro. Vamos a pensar que se ha ido para aquí. Busca, abre la boca, porque tiene el reflejo de apertura en el labio superior, abre la boca y coge bien al pecho. A menudo lo hacen bien. Solo tenemos que apoyar, poner la mano aquí, dejar este codo, en la cama podemos pedir a nuestra pareja o a la matrona que nos ponga un cojín aquí para sostener, porque un momento vale, pero luego la cabeza del bebé pesa un montón. Entonces, si el bebé apoyado aquí, pensar que la cabeza del bebé pesa más o menos 1 kilo de cabeza y el resto de cuerpo. Si el bebé pesa 3 kilos, la tercera parte es cabeza. Claro, 1 kilo ahí apoyado, un momento vale, pero luego 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora pesa un montón. Entonces necesitamos aquí algo de apoyo. El bebé entonces engancha, coge y empieza a hacer la primera succión y deglución. Empieza a succionar. Entonces decimos, ¿cómo lo sabe? Porque ya lo ha hecho.
ha succionado y deglutido. Él sabe hacer. No tenemos ni que cogerle la cabeza, ni ponerlo, ni forzarlo, ni acercarlo, porque él tiene que pasar varios movimientos para hacer esto. A la mayoría de los bebés, la primera media hora ya ha cogido. Digamos que un 50%. Hay bebés que tardan un poquito más. Hay bebés que los siguientes 15 minutos dice, uy, tengo que comer y buscan el pecho. Algunos tardan una hora, que también. Si tarda más de una hora en buscar el pecho el bebé, ya sea porque está muy adormilado, el parto ha sido demasiado largo o no hace por buscar, entonces pasada la hora, sí que yo ya no lo dejo encima o estaba encima y veo que no acaba de, lo que voy a hacer es sacarme un pelín de calostro, o sea que aprieto el pecho. Luego hablaré de la técnica de extracción de calostro para ver si es súper importante que lo conozcamos. Sacamos un pelín de calostro y el bebé ahí, incluso podemos acercar al bebé. O sea, esta mano está aquí, con la otra mano acerco al bebé, me he sacado calostro y se lo paso por la nariz, de tal forma que el bebé dice, uy, aquí está la comida, voy allí. Entonces lo que va a hacer es colocarse y enganchar. O sea que si pasa la hora y he visto que no hace ningún movimiento, lo ayudo y hago que me saco calostro y lo acerco. Y seguimos igual. El bebé hará la succión más o menos esta primera toma entre unos 20... la succión lo hará más o menos entre 20 a 30 minutos, más o menos. Luego, al cabo de esos 20-30 minutos, 40, luego se duerme. Vamos a ver que suelta espontáneamente el pecho o quizás no suelta, pero ya se queda dormido y la succión ya es como muy, muy superficial y ya vemos que ya no está comiendo. Entonces ahí podemos optar por dos cosas. En ese momento, cuando ha terminado la toma, que más o menos serán 2 horas y media, podemos coger al bebé, pesarlo, podemos pesar al bebé, podemos ponerle la vitamina K, que es la primera vitamina que hay que ponerle al bebé para evitar hemorragias, podemos ponerle las gotas oftálmicas después. ¿Por qué después? Porque si dentro de esas 2 primeras horas he cogido al bebé, lo he movido, he hecho que lo muevo, lo peso, estamos perdiendo esas primeras 2 horas que son súper importantes porque el bebé va a estar alerta. Cuando pasen las 2 horas, como está casi adormilado, lo puedo coger, pesar, le puedo hacer le puedo incluso poner las etiquetas identificativas, etcétera, que es lo ideal. Ya sabemos que en sala de partos o postcesáreas a veces ahí podemos priorizar y ver qué es lo más prioritario en ese momento, ¿no? Pero esas 2 horas no las podemos perder. Pasan esas 2 horas, el bebé se duerme. ¿Qué hago con mi bebé? Ya ha dormido, ya lo he pesado, ya le han hecho los primeros cuidados. Puedo hacer 2 cosas. O bien, si estoy bastante cansada, dejo al bebé que lo coja papá y que haga papá piel con piel, que se quite la camiseta y hacemos piel con piel. O lo que podemos hacer es nosotras mismas, si no estamos tan cansadas, dejarlo entre los pechos con la cabecita de lado y dejarlo que duerma. Podemos aprovechar para, hablar con la familia, etcétera, comer un poco si queremos, o si estoy demasiado cansada, papá bebé con papá y os podéis ir a duchar, desayunar, descansar un poco y más o menos lo ideal es que las primeras 24 horas el bebé esté bastante en piel con nosotras, más que nada porque nosotras olemos a leche. Si lo tiene mucho tiempo papá no huele a leche y lo que va a pasar es que al no oler y oler el pecho, lo que hacen los bebés habitualmente es dormirse. Si el bebé no está en piel con mamá o le hemos puesto ropa y lo dejamos en la cuna, el bebé piensa en su instinto, es un mamífero, en realidad es un mamífero, el bebé es un mamífero que no sabe que acaba de nacer en un mundo, en un siglo XXI, donde no le va a pasar nada. El bebé es un mamífero que piensa, o como no tiene a la madre, es posible que piense, mamá no está y me tengo que quedar quieto hasta que venga mamá y me coja.
y mamá espera que el bebé se despierte para que coma. Y entre uno y otro es posible que el bebé no coma lo que debería comer en las primeras horas o el primero o segundo día de vida. Entonces, lo recomendable es que por lo menos los 2, 3 primeros días de vida intentar tenerlo lo más que podamos en piel con piel para que el bebé vaya oliendo y buscando el pecho constantemente para que se sienta seguro y protegido. Entonces, esto es otra de las claves súper importantes para el inicio de la lactancia materna. Mantener al bebé constantemente en piel con piel lo más que podamos para que el bebé busque, huela la leche y se acuerde de mamá. Si lo dejamos ropa, cuna, el bebé espera que mamá lo coja, porque si se mueve o llora puede venir un depredador y comérselo. Él no sabe que estamos en siglo XXI, tenemos paredes, no le va a pasar nada, pero él no lo sabe. Lo sabrá cuando crezca, pero ahora no. Acabado de nacer, solo se guía de sus instintos y el instinto de sobrevivencia le dice que tiene que estar con mamá, porque la va a proteger, es un olor conocido y sabe que mamá lo va a proteger y no le va a dejar que le pase nada, ¿vale? Llegados a este punto, voy a ver si tenemos preguntas vuestras o las preguntas que nos han dejado en la cajita de preguntas, ¿vale? Y las voy resolviendo. ¿Tenemos preguntas ahora mismo? ¿No? Pues vale, le voy a responder a las preguntas que tengamos, que nos dejaron antes. Mirad, esta pregunta es súper importante porque dice, ¿por qué es tan importante la lactancia materna para el bebé? Es súper importante. La lactancia no solo es leche, lo sabemos, ¿no? Pero la leche es la base de todas las personas, ¿no? La alimentación es la base de todos. Bien, entonces, la lactancia materna es importante porque la leche materna contiene todo lo que el bebé necesita para su desarrollo y su desarrollo no solo de bebé, sino a largo plazo. ¿Esto qué significa? La leche materna contiene anticuerpos, defensas, y los anticuerpos son todas aquellas, si mamá se ha vacunado, todas las vacunas que ha tenido, todas las enfermedades que ha tenido, bronquitis, neumonías, infecciones respiratorias, diarreas, etc. Todo lo que tenemos o lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo ha generado defensas, ¿cierto? Pues esas defensas que hemos generado la vamos a pasar por la leche al bebé. Son células vivas, son células que están cambiando y regenerándose constantemente. Las vacunas que nos hemos colocado hemos producido defensas. Esas defensas las pasamos a nuestro bebé por la leche materna. Es decir, la leche es la primera vacuna que recibe el bebé de forma líquida, de forma oral. Hay muchísimos tipos de defensas en nuestro cuerpo, hay anticuerpos, hay linfocitos, hay inmunoglobulinas A, M, etc. Entonces, todo ese abanico de defensas la pasamos al bebé a través de la leche materna. Estas defensas no las tiene la leche de fórmula, es imposible que las puedan hacer porque estas son células vivas y no se pueden ni sintetizar, ni producir, ni reproducir. O sea que por ahí podemos ver una gran diferencia con cualquier leche de fórmula. Luego, aparte de eso, tenemos células madre. Las células madre son células que pueden convertirse en otras células. Son nuestras células de inicio, son las células que si llegan al bebé y, por ejemplo, tiene un problema intestinal, estas células madres se van a convertir en células de protección al intestino. Necesita células en el aparato respiratorio, pues estas se van a convertir. Es decir, las células madre tampoco se pueden sintetizar, son las células que tenemos propias de nuestro cuerpo, entonces esas las pasamos a nuestro bebé. Hay un complejo que hace unos años se ha descubierto, que es que hay un grupo de células diferentes que se unen unas a otras, que es el complejo TORCH, y este complejo lo que hace son juntar y formar como una especie de células antitumorales. Entonces, a través de la leche materna pasamos células antitumorales a nuestro bebé, un grupo de células que se unen para formar. Por eso es que los bebés amamantados con leche materna tienen menos riesgo de tener leucemia, que es el primer cáncer infantil. Esto tampoco se puede sintetizar ni producir en la leche de fórmula. Aparte de esto, que es lo más básico e importante que nos diferencia, tenemos otro
Tenemos pues aparte proteínas, vitaminas, grasas, tenemos todo tipo de vitaminas, hierro, proteínas y grasas, que esto sí que se sintetiza y esto sí que tiene la leche de fórmula, pero las primeras que os he dicho no. Entonces, ¿es importante la lactancia materna en nuestros bebés? Sí, muy importante por la leche que contiene, lo físico que contiene, pero es que ya no solo es físico, es contacto, es emoción, es apego, es el instinto de protección y cuidado a nuestro bebé. Cada vez que lo miremos y lo tocamos y lo sentimos, cada vez que le damos teta, nuestro bebé no solo se está alimentando de nuestro físico, se está alimentando de la parte emocional, de nuestro cuidado, de la succión en el pecho para el bebé. La succión en el pecho no solo es succión de comida, es succión de mamá me quiere, mamá me protege, mamá me cuida, estoy con fiebre, quiero teta, tengo sueño, quiero teta, estoy angustiado y algo me pasa, quiero teta, porque la teta para el bebé es mucho más que físico, ¿no? Entonces es por eso muy importante la lactancia materna para el bebé, con esta primera pregunta que nos habíais enviado. Luego, esta segunda pregunta dice, ¿la lactancia materna es fácil? Digamos que yo os haría una pregunta. ¿La lactancia materna es instintiva, es innata en nosotras, en las mujeres? ¿O es algo que tenemos que aprender? En realidad en los bebés es instintivo. Ya hemos visto, él nace y sabe mamar y busca el pecho por instinto, porque tiene que sobrevivir. ¿Y en nosotras? Hace miles de años en nosotras era instintivo, porque veíamos otras mujeres amamantar. Veíamos a la madre, la tía, la prima, la sobrina, la hermana, todas amamantaban. Pero ¿qué nos pasa ahora? ¿Cuántas de nosotras mujeres o parejas hemos visto a mujeres dando teta? Lo más habitual es que no veamos. Lo más habitual es que las mamás que dan teta por pudor o porque no es habitual, no la vemos ni en la calle, ni en casa, ni en ningún lado. Nuestras madres, primas, hermanas posiblemente han dado fórmula porque no han podido, porque han tenido mil de dificultades y no han podido. Entonces, ¿qué nos pasa? Que la lactancia materna ahora para nosotras las mujeres es más difícil, porque no vemos y cuando no vemos, no sabemos, a veces no sabemos ni nunca hemos cogido a un bebé. ¿Y esto qué nos significa? Que si no sé ni coger a un bebé, seguramente tampoco sabré ponerlo al pecho, porque si no sé lo que el bebé necesita, que es ponerlo encima, y yo ponerme muy cómoda y estirarme, y seguramente sería así fácil, pero lo que vemos habitualmente es que todas las mamás están sentadas dando teta, ¿cierto? Pero cuando yo estoy sentada y me pongo al bebé así, si yo acerco al bebé, el bebé tiene cosas en contra, ya no está así, ya no tiene, la cabeza le pesa y la cabeza se le va a ir hacia allí, aunque yo lo acerque. Yo lo acerco mucho, pero el bebé no puede, no tiene los músculos de aquí desarrollados. Es como que yo ahora me pongo, una de nosotras nos ponemos al lado de nuestra pareja y nos dice, venga, acércate, que te voy a acercar algo. Es muy difícil. Entonces, si yo pongo al bebé así, tal cual, el bebé lo que va a hacer es coger la punta y me va a hacer mucho daño, la punta del pezón, y me va a hacer daño, porque no puedo hacerlo mejor, porque yo aunque lo acerque de esta manera y lo ponga encima, el bebé lo único que va a hacer es coger la punta y aquí sí que me va a hacer daño, me va a hacer mucho daño y me va a doler. Y ojo, que si coge la punta aquí en el pezón, tenemos muchas terminaciones nerviosas que si el bebé hace así, la primera nos molesta, la segunda, la tercera, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, nos va a hacer mucho daño y nos va a lastimar. Y es que además, si coge la punta, no sale apenas leche, porque donde está la leche en realidad es aquí atrás, en la areola, detrás de la areola. Aquí en la parte inferior de la areola, el 85% de glándulas mamarias se encuentran aquí, en la parte inferior. O sea, si esto es aquí, esto sería la parte superior, la parte inferior, aquí abajo, el 85% tenemos glándulas mamarias aquí. Entonces, si el bebé abre la boca y coge aquí, sacará leche y además no me hará daño. Aunque tenga frenillo, aunque tenga una tortícolis, aunque no acabe de sacar bien la lengua para mamar, porque tiene que sacar bien la lengua, aunque solo me muerda aquí, sacaría leche y no me haría daño.
porque aquí, aunque me muerda esta zona, la tenemos, digamos, mucho menos sensible que el pezón. Entonces, si yo pongo al bebé aquí, me va a coger el pezón. Entonces ahí tengo un problema. Y la mayoría dirá, ostras, me hace mucho daño, no puedo, duele, y es que realmente duele. Cuando una mamá o cuando alguna de vosotras ha sentido dolor aquí, es que realmente hace mucho daño. Siempre digo a los papás o a las parejas, para que entiendan cuánto de dolor están sintiendo ellas, le digo, imagínate que es como que te están dando patadas en el testículo durante 15 minutos. Ese es el dolor que sentimos las mujeres cuando realmente nos duele, o sea que realmente duele muchísimo, y más si hay grietas, heridas, etc. Entonces, claro, entonces diríamos, vale, pero si no lo puedo poner así, que es lo habitual, que veo habitualmente, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo cojo a mi bebé para que no me haga daño? Entonces, tenemos que intentar apoyar la espalda, porque la espalda del bebé es la que le va a ayudar a coger el pecho. Entonces, voy a cambiar. Si pongo la mano así y me hace daño, tengo que cambiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haría? Voy a cambiar. Entonces, puedo poner o bien esta mano, la mano que está dirigida al pecho, o pongo la mano en la espalda así, o cambio la mano y pongo la otra mano en la espalda así. Pero yo cuando pongo la mano en la espalda y le cojo no la cabeza, sino un trozo de cuello, más o menos a esta altura, puedo poner la mano bastante abierta así, para pensar que este es un bebé ya muy grande. Este ya debe tener por lo menos 2 meses. Normalmente son más pequeñitos y es más fácil al inicio. Entonces, pongo la mano aquí o pongo la mano aquí, y lo que estoy haciendo es sujetarle la parte de la espalda y la cabeza, ayudándole a que no se le vaya. Porque si hago esto, no le estoy dando sujeción. La cabeza, es posible que con mi codo haga que la cabeza se vaya para adelante y el bebé empezaría a comer así y no puede abrir bien la boca. Entonces, la mayoría de las mamás nos dicen, es que no abre la boca. No abre la boca, solo me coge la punta. Porque yo, sin darme cuenta con esto de aquí, con el codo, he hecho que la cabeza se vaya para adentro. Entonces, si el bebé va para adentro, el mentón está pegado a su tórax, no tiene espacio para abrir la boca, no puede hacerlo. Entonces cambio la mano, la pongo así, ¿vale? Así. Y luego pensar que el pecho, aunque tenga un pecho pequeño, esto es demasiado redondo. Esto es como querer comer un bocadillo enorme, no nos cabería la boca. Al bebé no le cabe la boca aquí. Entonces lo que tengo que hacer con la otra mano es hacer una especie de así, se le llama osé o bocadillo, porque así disminuyo el diámetro que va a entrar en su boquita. Entonces hago esto, disminuyo, le ayudo a que disminuya el diámetro, porque si le pongo así el pecho es imposible, no coge. O imaginar este, que es como más duro. Cuando el pecho está más duro, más congestionado, es peor aún, porque aunque le ponga no puede. Entonces tengo que ayudar y apretar bien, ¿vale? Entonces hago esto, hago que disminuya el diámetro, he cogido bien al bebé y lo que voy a hacer es que el pezón no se vaya recto, porque si hago así también va a coger mal. Entonces haría esto, hago que el pecho entre desde la nariz, así, desde la nariz, para que abra, porque recordar que aquí estaba el reflejo de búsqueda. Busca el pecho y intenta levantar. Y entonces lo que haríamos sería ayudar a que el bebé coja bien el pecho, ¿vale? Entonces, esto lo he acercado, pero sería así. He cogido a mi bebé, he cogido al pecho, he hecho que disminuya el diámetro, entonces sería así, disminuye el diámetro y pongo al bebé el pezón orientado a la nariz, no así, sino así. Pongo desde la nariz y el bebé va a coger el pecho allí. ¿Cómo sé que está bien cogido el pecho? Porque una de las preguntas nos dice por aquí, ¿cómo sé que el bebé está amamantando bien? Pues mirad, primero que no hace nada de daño, porque el bebé habrá puesto toda su encía, las encías nos habrá puesto en la areola. Segundo, primero que no me duele. Segundo, el mentón está pegado al pecho. No veo areola por abajo. La areola, como aquí en la areola es donde están todas las glándulas mamarias, tengo que procurar que la boca esté muy abierta y cogiendo aquí. Entonces, no veo areola por abajo,
veo areola por arriba y tengo la nariz separada y le veo los ojos a mi bebé. Entonces, así sabré que está cogiendo bien el pecho, está haciendo un buen agarre, estará sacando leche y no me estará haciendo daño. Seguramente sacará bien, subirá de peso, hará pipis cacas y no tendré ningún problema. O sea que o bien estoy estirada con el bebé encima, en la postura biológica, o bien si estoy sentada, puedo hacer esto. Ahora, por ejemplo, estaría yo incómoda porque aquí me falta un cojín para apoyarme, ¿verdad? Si no tengo un cojín, puedo cruzar las piernas. Puedo cruzar las piernas y apoyarme así. O sea, me apoyo a mi bebito. Si no tengo un cojín que me apoye, apoyo a mi bebé, cojo a mi bebé así y no me duele, veo que succiona, veo que abre bien la boca y veo los ojos, la nariz separada, mentón pegado y veo areola por arriba. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta aquí la pregunta de si la lactancia es fácil. Entonces, sería fácil si procuro estar con mi bebé haciendo el agarre que sea correcto, no poniendo horarios. Esa es otra de las claves para empezar bien la lactancia. No hay que poner horarios a los bebés, porque los bebés no saben que tenemos un reloj ni que existe un reloj contando los minutos y los segundos. Los bebés solo se guían por su instinto, siempre por su instinto. Cuando sean grandes les pondremos horarios. Levántate, ve al desayunar, ve al cole, no sé qué. Pero tan bebés no les podemos poner horarios, ni lo puedo decir, espera 3 horas para comer y solo come 10 minutos. No, porque el bebé se veía por instinto. A veces come solo un poquito porque tiene sed, come un poquito y se duerme. Y no pasa nada, pero al rato, quizás a la media hora o a la hora nos vuelve a pedir, mamá, tengo hambre, pues vuelvo a darle y puede estar más tiempo. Es decir, no le podemos poner ni tiempos en frecuencia ni tiempos en tiempo de permanencia en el pecho. O sea, puede comer 10 minutos como estar 1 hora en una toma, tanto puede pedir cada hora, cada 2 o cada 3. Ojo, el bebé no sabe que hay día y que hay noche. Aún no lo sabe. Entonces puede pedir así las tomas de día y de noche. Tenemos que estar preparadas. En este momento sí la lactancia sería un poco, no difícil, sino es complicada, porque vamos a tener que despertarnos posiblemente de noche cada hora o cada 2 o cada 3 para dar un bebé teta, dar un teta que seguramente tiene hambre. Entonces, no podemos poner horarios. Entonces hay un mito que circula bastante frecuente que dicen hay que dar teta cada 3 horas y solo 10 minutos. No, imposible, porque el bebé no se guía por eso, no se guía por horarios, se guía por su instinto y sus ganas de comer y su metabolismo. ¿De acuerdo? Bien, otra pregunta que también muy interesante que nos han dejado dice, ¿es habitual que la lactancia duela? Es habitual y no habitual. Es decir, es habitual si ponemos mal al bebé al pecho, si está muy mal agarrado, si no hemos aprendido y nadie nos lo ha dicho, es normal. Porque si yo nunca he cogido a un bebé y lo pongo porque como lo he visto en todos sitios, yo lo veo, la ponen así y me duele, pues puede ser bastante habitual. No debemos dejar que nos duela, porque el doler significa que algo está mal, el bebé no está cogiendo bien el pecho. Entonces, a veces nos encontramos mamás que por las ganas de amamantar dicen, no, yo quiero dar el pecho, no importa, yo aguanto. O algunas les han dicho, otro mito, aguanta los primeros días porque luego hacen callosidades los pezones y ya no te va a doler. Y no es verdad, porque si me duele es porque el bebé solamente está cogiendo el pezón y si está cogiendo el pezón puedo aguantar 1 día, 2 días, pero no sirve de nada porque el bebé tampoco está comiendo lo suficiente. Entonces nos encontraremos que he aguantado 1 semana entera con dolor, he ido al control del pediatra, ha empezado el bebé y ha bajado de peso. Entonces decimos, pues vaya, pues he aguantado 1 semana dando teta con dolor y no ha servido de nada. Y es que realmente no ha servido de nada porque el bebé no ha enganchado bien el pecho. O sea, el bebé tiene que ser capaz de sacar la leche que producimos, tiene que sacarla. Nosotros producimos, pero quien saca la leche es el bebé.
Si yo tengo un grifo de agua, ahora mismo, por ejemplo, tengo sed, pero si no tengo un grifo de agua, ¿de dónde sacarla? O tengo el grifo, pero no abro, o sea, tengo el caño, tengo la instalación, pero yo no abro el grifo, no me va a salir agua nunca, ¿verdad? Pues lo mismo el bebé. Si el bebé yo le acerco, pero le acerco mal, o no le pongo como es debido, o hago un mal agarre, el bebé, aunque tenga la leche aquí, no la saca. Y la mayoría de veces, otro mito frecuente es que digan, bueno, no tengo leche. No tengo leche. Un mito muy frecuente es que las mamás digan, es que yo no tenía leche suficiente para amamantar. O mi leche no era buena porque el bebé estaba todo el día y no subía de peso. Ese es un mito frecuente, pero no es real. Porque las mujeres, la gran mayoría, solo el 5% no tendrían leche suficiente. Pero la gran mayoría tenemos suficiente leche para amamantar. El problema es que el bebé tiene que ser capaz de sacar la leche que producimos nosotras, ¿vale? Otro de los problemas el problema más frecuente que el bebé haga daño o que no suba de peso es un mal agarre. Pero hay otro problema que digamos que es el segundo problema frecuente, es que haya un frenillo en la lengua del bebé no diagnosticado, ¿vale? Entonces, eso es súper importante de verlo desde el inicio. De hecho, hay algunos países que apenas nace el bebé se hace el test del frenillo. En Brasil, por ejemplo, hay un test que todos los bebés los hacen al amamantar. Y esto es algo que estaría bien que lo hagamos. En los países de Europa aún no se hace, pero estaría bien que poco a poco poco a poco les estamos intentando implementar, que es que a todos los bebés que nacen ver si ya tiene o no frenillo. ¿Y qué es el frenillo? Mirad, digamos que esto es la boca del bebé, ¿vale? Esto es la boca del bebé, bueno, más o menos, ¿eh? Que esto no es así tan, pero es más o menos para explicar, ¿vale? Estas son los labios sería esta rosa, debajo tenemos las encías, sin dientes, encías, y la lengua, ¿vale? La lengua es una estructura que tiene un conjunto de 40 músculos. O sea, muchísimos músculos. O sea, la lengua en realidad es un conjunto de músculos que vienen desde aquí, unidos desde la parte de la glotis, epiglotis, desde aquí, de los músculos de aquí. Es decir, la lengua tiene que salir desde abajo y salir al exterior y para el bebé tiene que hacer 4 movimientos. Tiene que sacar la lengua, tiene que levantar, tiene que lateralizar y tiene que hacer una especie de olas, algo así, en el pecho. Entonces el bebé se pone, coge el pecho, es decir, el bebé coge el pecho, pues está un poco torcido, lo siento, coge el pecho, abre bien la boca, ya lo he puesto bien, he procurado que coja bien el pecho, ha cogido toda la areola y con la lengua hace una especie, con la lengua aprieta el pecho a su paladar, al paladar de arriba, aprieta el pecho y luego hace esto como una especie de olas en el pecho, ordeñando al pecho, ¿vale? Ordeña y saca la leche, es decir, succiona, presiona la lengua contra el paladar, presiona el pecho, con la lengua presiona el pecho al paladar, ordeña y luego hace esto. Entonces es súper importante que esta lengua tenga toda la movilidad posible, que saque, que levante y que haga esto. Pero ¿qué pasa cuando una lengua no tiene esta movilidad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no la puede hacer el bebé. Entonces, este sería una lengua con frenillo, ¿vale? Hay una tela debajo que le impide hacer. Entonces, cuando el bebé coge, primero que, pues posible que no coja bien, ¿vale? No coja bien, se le escape. O sea, si el bebé le coge bien, intento ponerlo bien, he procurado que coja bien, pero aún así se le escapa, hay que pensar que puede tener un frenillo, empiezo a sospechar. Lo pongo y me hace daño. Si la lengua la pone debajo, no tendría que hacerme daño, porque no me está cogiendo con la encía, sino con la lengua. Si me hace daño aún agarrando bien, tengo que sospechar que tiene frenillo. Y luego el bebé, cuando hay un frenillo, esta lengua que está anclada adentro no puede ni presionar el pecho contra el paladar, ni puede hacer el masajito que había dicho antes. No puede sacar la leche, porque el frenillo se lo está impidiendo. Entonces, hay diferentes tipos de frenillos. Hay una clasificación que se lo divide en 4 grados. Hay un frenillo que llega a la punta, digamos que esta tela llegaría hasta la punta,
Esta es la punta, llegaría hasta aquí, sería el grado 1. El grado 2 es que el frenillo va un poco más atrás, el grado 3 va un poco más atrás y el grado 4 es más profundo. ¿Cuál es peor y cuál es mejor? Da igual, porque si el frenillo, esta tela que tengo aquí, es muy elástica y el bebé puede hacer todos los movimientos, no afecta, sea grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Pero si es un grado 1 y no le deja ni hacer esto, está restringiendo mucho y eso se llamaría ya anquiloglosia. La anquiloglosia es cuando hay un frenillo o alguna dificultad en la lengua que le impide mover. Grado 2, también grado 3. Los grado 1 y grado 2 son fáciles de ver porque el bebé llora y le ves una tela ahí delante. Es muy fácil, muy sencilla y lo vemos fácilmente. Pero el grado 3 y grado 4 tenemos que observar bien porque está tan debajo y no es así, sino es más horizontal y es más difícil de valorar. Y por eso se suele no ver. Entonces, cuando no se ve y no se investiga, nos encontramos bebés que no suben de peso y decimos todas, es que no tengo leche. Y como no tengo leche, damos fórmula, damos biberón, damos fórmula y claro, en realidad no habíamos investigado qué pasó, pues puede ser un frenillo no diagnosticado, ¿vale? Entonces, esto es súper importante que si tenemos dificultades en la lactancia, hay que pensar que o bien estoy haciendo la postura que corregirla o bien que hay un frenillo que no lo han diagnosticado y hay que buscar ayuda en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, la lactancia no debe doler bajo ningún motivo, ni el primer, ni el segundo, ni el tercer día. Y si duele, hay que corregir cosas, porque si las dejamos pasar, ¿qué pasará con los pechos? Si el bebé coge mal el pecho, ya sea por frenillo o por un mal agarre, no saca leche, no saca o saca apenas. El pecho tiene una capacidad de producción. El pecho es una máquina perfecta de producir leche. Si yo saco, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito, el pecho al cabo de unos días ya no produce lo que podía producir, produce menos. Porque he sacado poquito, el pecho interpreta o que no hay bebé o que hay un bebé que no come apenas o que no hace falta. Entonces, ¿para qué va a producir leche si no extraemos? ¿Cierto? Es como si tengo una fábrica, produzco camisas, ¿para qué voy a producir si no las he vendido? Habrá un momento que tendré que parar la producción. Pues lo mismo pasa con los pechos. Si pasan los días, sigo amamantando con dolor, con grietas, con heridas, y aguanto, seguramente no servirá de nada porque al cabo de 2 semanas, 3 semanas nos encontraremos que el pecho ya no produce leche. Pero no es porque no tenía, es que no habíamos sacado lo suficiente. ¿Todo esto se puede arreglar? Sí. ¿Se puede retomar? Sí. ¿Puedo volver a producir leche? Sí. Si dejé mi lactancia y la dejé porque puedo retomarla, sí. En realidad se puede. Necesitamos buscar ayuda. Las matronas estamos formadas en lactancia. Las matronas hemos hecho especialidad algunas somos consultoras de lactancia, que buscaron una consultora de lactancia. Hay pediatras consultoras de lactancia, hay enfermeras consultoras de lactancia, hay profesionales de salud que es consultor de lactancia y ahí es donde tenemos que pedir ayuda. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenemos preguntas en vivo o ya estamos, ¿no? ¿Vale? Vale. Entonces, como ya nos quedan solo 5 minutitos, lo que vamos a hacer es, voy a responder a una última pregunta por aquí. Entonces, por ejemplo, dice, esta pregunta ya la hemos respondido, si muchas madres no pueden producir suficiente leche, solo un 5%. ¿Debo comer alimentos saludables mientras estoy amamantando? Hay que comer alimentos saludables siempre en realidad, ¿no? En el embarazo, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier época. Durante la lactancia durante el embarazo nos hemos cuidado mucho por la alimentación y en la lactancia hay que seguir igual, cuidándonos mucho. Sí que es verdad que aunque coma muy mal, la calidad de la leche no va a afectar, pero nos va a afectar a nosotras a largo plazo. Es decir, si me alimento mal, no como frutas, verduras o no como debería, alimentos saludables y no me alimento bien, pues al principio voy a estar bien y voy a poder cuidar a mi bebé y amamantarlo y todo, pero hay que recordar que nosotras producimos leche
sacamos leche de nuestro cuerpo, de nuestra sangre se convierte en leche. Todos los nutrientes que saca la leche los saca de nuestro cuerpo. Va a llegar un momento en que si no estamos muy bien alimentadas, posiblemente pues se nos caiga mucho el pelo, la piel se nos reseca, sentimos que no tiramos, ¿no? Estamos más chafadas. Incluso antes se decía, ¿no? Cada lactancia te cuesta un diente, porque el calcio que vamos a producir en la leche, pues se sale, si no consumimos, puede incluso afectarnos a nuestros huesos y a nuestros dientes. Esto antes a nuestras abuelas, porque ellas pues la alimentación quizás no tomaban vitaminas, etc. ¿Vale? Pues muy bien, entonces, si no tenemos preguntas por aquí. Una pregunta que nos llegó a través del chat. Preguntan si mientras se está dando pecho es posible realizarse tatuajes. Sí, por supuesto. Una cosa importante. Para que los productos lleguen a nuestra leche, aún tienen que pasar por la sangre. Entonces, todo lo que sea de piel superficial, es decir, cremas, colirios, gotas, tatuajes, o sea, todo lo que sea superficial no pasa al pelo, no pasa la sangre y por ende no pasa la leche. O sea que nos podemos tatuar en cualquier parte del cuerpo excepto en el pecho. Es decir, si me voy a hacer un tatuaje y estoy lactando, de preferencia mejor en esta zona, pero no por nada, ni porque vaya a pasar, ni porque sea profundo, sino que por a veces se infecta o pasa algo con el tatuaje que no nos vaya a afectar más bien a nosotras en el dolor y esto, ¿no? O sea que sí puede ser. Nos podemos tatuar, pero mejor evitando los pechos, ¿vale? Pues yo creo que ya tenemos todo. Pues muchísimas gracias. Que sepáis que esto va a quedar grabado, a las que no habéis podido asistir, quedará grabado y lo quedará aquí en el Instagram de la corporación y también se colocará en YouTube. Entonces, YouTube podéis verlo también tranquilamente, podéis parar, retroceder, etcétera, y verlo. Sería genial si lo veis en pareja, porque así también la pareja se informa sobre la lactancia. ¿Vale? Pues muchas gracias.